Hola amigos, y bienvenidos a otro video de TecnoPC Sistemas Ecuador. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué son los errores ATA? ¿Qué son los errores ATA? Cuando vemos este tipo de problema en los discos duros o unidades de almacenamiento. ¿Qué son los errores ATA? Hemos buscado información, muchos de nosotros hemos realizado ese proceso de buscar información y más que nada en español. No hay información específica o detallada al respecto, es bastante difícil encontrarla. Y de igual manera, si buscamos en otros idiomas, también es bastante, confuso y muy poca la cantidad de información que pueda referir sobre el significado real de un error ATA. Nosotros hemos tenido ese problema con los discos duros, hemos estado navegando y de repente, disco duro, un error ATA, 500 errores ATA, 50.000 errores ATA. ¿Qué son estos errores ATA? Claro, hay que tomar en cuenta que el error ATA también puede ir acompañado del sector defectuoso, es decir, dos tipos de error en la misma unidad. Así de sencillo, lo cual pone aún más en riesgo el uso de ese disco y de la información. ¿Por qué? Porque un disco con sectores defectuosos puede ser propicio a la pérdida parcial o total de la información. Incluso si se genera una pérdida total o parcial, esa información que se ha eliminado posiblemente pueda incurrir también en un aspecto de irrecuperable. Esa información podría tornarse corrupta e irrecuperable. Así que hay que tener siempre muy en cuenta este tema de los sectores defectuosos y de los errores ATA. Pero vamos al punto de los errores ATA específicamente, ya que en otros videos ya hemos tratado este tema de los sectores defectuosos, los programas o aplicaciones que existen para, entre comillas, repararlos, y al final de este video toparemos un poco ese tema, ¿de acuerdo? Pero vámonos al punto de los errores ATA. ¿Qué es un error ATA? El error ATA se traduce de la siguiente forma: error de comunicación entre la PC, la controladora SATA y el disco. Así de simple, eso es lo que pasa. ¿Cómo? No entendimos. Ok, vamos de nuevo. La PC le dice al disco que guarde esta información. En el proceso se pierde la conexión. El disco intenta capturar esa información nuevamente. Puede volverse a perder la información. Una vez que la captura, continúa ya la información, pero en los varios cortes que hubo en el momento de la transacción de datos, ese error de comunicación le provoca al disco un error ATA. En nuestro tiempo, en mi tiempo al menos, yo ya estoy casi por los 40 años, aunque no parece. La cerveza ayuda mucho. Pues en mi época, antes se conocían los errores ATA como errores de redundancia cíclica. Y el error de redundancia cíclica se traduce como un error de lectura y escritura, lo cual puede provocar, antes se provocaba directamente un sector defectuoso. Podía generarse este tipo de problemas ya directamente en los discos, porque la tecnología que teníamos antes a nivel de almacenamiento no era como la que existe hoy, que incluso los discos mecánicos, las unidades de estado sólido, traen el Smart, que nos permite conocer cuál es el estado de nuestra unidad de almacenamiento. ¿Y qué es el Smart? El Smart es como un brujo que, basándose en los datos y en la usabilidad del disco, puede predecir cuándo podría, no cuándo podría estar fallando, sino puede predecir que ese disco puede llegar a fallar, ¿sí? Es decir, si yo tengo un uso excesivo del disco, un mal uso, o tengo problemas de uso de una unidad de almacenamiento, eso lo va registrando el Smart
Y a la final va a decir, oye, loco, en cualquier rato te va a fallar el disco, ten cuidado, mira, ya hemos detectado estas fallitas, estos errores. Algo así. Viene a ser como un supervisor que te advierte lo que podría llegar a suceder con esa unidad de almacenamiento si ya se detectan problemas de uso, problemas en el uso, problemas de funcionamiento, errores de comunicación. Y eso nosotros debemos tomarlo muy en serio. Hay una gran cantidad de técnicos. Yo tengo por ahí una palabrita de un podría decirlo, yo soy fan de un youtuber por ahí que muchos deben conocerlo, el cual menciona los técnicos chatarreros que tratan de reciclar al máximo lo posible cualquier cosa, aunque estas no sirvan, con tal de sacarle al cliente unos centavos. Y eso hay que tener mucho cuidado, de ellos hay que tener mucho cuidado, porque si uno de estos técnicos te dice a ti como cliente, señor, ¿sabe qué? Hemos visto que el disco duro tiene 20.000 errores data, pero no tiene sectores defectuosos. Usémoslo, no hay ningún problema, podemos usarlo, sí, usémoslo. Y te lo pone como secundario, o te dice que puedes ponerlo incluso como externo para que guardes tu información súper delicada, importante y todo lo demás. Si no son los sectores defectuosos, son los errores data. Cualquiera de estos dos pueden provocar que ese disco deje de funcionar. Y más que nada, el error ATA es tan peligroso como el sector defectuoso. ¿Por qué razón? Al menos el sector defectuoso provoca... los sectores defectuosos provocan lentitud, ralentización del sistema, errores de lectura y escritura de datos, o también conocido como redundancia cíclica. Los sectores defectuosos provocan que la información no sea segura. Ahora, el error ATA, pero el disco siempre va a estar ahí. Incluso, aunque se corrompa toda la información o se corrompa la capacidad del disco, sigue viéndose el disco. Pero en cambio, cuando hay un error ATA, los errores data, conforme van creciendo, pueden provocar que la placa madre del disco, por si no conocen un disco, yo aquí tengo uno justamente que estaba usando, esta placa tiene una controladora SATA, que de igual manera, al igual que la PC, perdón, se golpeó mi micrófono, al igual que la PC, intentan comunicarse con el mecanismo del disco para guardar la información, leer la información y demás. Entonces, el error ATA, ¿qué provoca? Primero que es un resultado del error de comunicación que hubo entre el disco, la parte mecánica, la controladora SATA y la PC. Si el disco tiene una gran cantidad de estos errores, puede provocar que simplemente el computador no te reconozca el disco por culpa de la placa. Simplemente la placa es como que se desconecta, deja de existir, ya no vale, dejó de funcionar, se dañó, murió, ya no sirve, ya no, hasta ahí llegó, murió esa tarjeta, la tarjeta madre del disco. Porque esa información de los errores data se guarda aquí, esta es la que la registra. Una vez que pasa eso, tienes la opción de buscar un disco mecánico, un disco duro que tenga o que sea de la misma marca, mismo modelo, misma fecha de fabricación, de ser posible mismo lote, mismo serie, mismo diseño, mismo todo, que debe ser técnicamente el mismo disco, tiene que ser un gemelo del que se te dañó. Sacas la placa madre del disco nuevo, pones en el disco que se te dañó y procedes a extraer la información. Ese es uno de los métodos más comunes, una de las prácticas más comunes, aunque en los centros de recuperación de datos especializados se utilizan otro tipo de métodos para poder realizar la recuperación de esa información que ha sido afectada por el uso de un disco con errores ATA. Los errores ATA se producen también por el tema de los apagones del equipo, cuando apagas del equipo abruptamente, cuando se te va la luz a cada rato, cuando no tienes un sistema de seguridad. ¿Qué pasa? Un disco mecánico, por lo general, está girando. Dentro de este tiene platos y tiene una aguja, tiene un brazo, tiene un lector. Bueno, ya veremos las partes técnicamente en otro video. ¿Y qué sucede? Que esta aguja se encarga de leer la información en los platos, los cuales
se encuentran girando a una velocidad promedio de entre 7200 revoluciones por minuto y 5400 revoluciones por minuto, dependiendo del disco que tengas en el equipo. Si se genera un corte abrupto de energía por cualquier medio o método o circunstancia, los platos se quedan girando, la aguja no regresa a su sitio, puede haber un desequilibrio total en su interior e incluso podría provocar que las agujas o se golpeen abruptamente en un corte siniestro de luz, o que topen los platos y ahí es una catástrofe total. Pierdes tu información. Es bastante complicado, ¿no? Es bastante complejo el tema de los sectores defectuosos, el tema de los errores data, y es algo que debemos tener mucho en cuenta. Los errores data sí pueden provocar que pierdas de información. No solamente eso, sino que los errores data, hemos tenido clientes que llegan a nuestro local y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que formatees el equipo, la vengo trayendo de este cibercafé de Pepito que tiene como 40 locales aquí en el Inca. Muchos han visto otros videos donde me han llegado máquinas con el logotipo de ese lugar. O ¿sabes qué? Mandé mi computadora a muchos otros lugares y en cada lugar que me han cobrado un montón de plata y no me solucionan el problema. Y todos me formatean la máquina y no me solucionan el problema. Nosotros revisamos y antes de formatear le hacemos un test de rendimiento y de velocidad al disco. Si notamos que hay picos bajos o cortes o problemas de lectura-escritura en ciertos sectores, se hace un análisis del Smart, veamos cómo está. Primero vemos el rendimiento, vemos el estado, vemos cómo está su funcionamiento y a la final sacamos un resultado técnico. ¿Sabes qué? Mira, este disco me he topado con discos duros que tienen más de 90,000 errores ATA. Tiene cientos de miles de errores ATA este disco, tiene sectores defectuosos, tenemos redundancia cíclica, hay sectores defectuosos aquí, acá y acá. Este disco hay que reemplazarlo. Yo te formateo, te cobro $100, te cobro $1,000, te cobro $10, lo que te quiera cobrar te cobro, pero vas a tener otra vez el mismo problema. Tú decides, ¿cambias de unidad o te arriesgas a usar la misma unidad? Riesgos. El disco puede dejar de funcionar en cualquier momento. Se puede desconectar de tu PC y tu PC jamás va a volver a reconocer ese disco. Eso provoca un error ATA. Eso provocan los errores de ATA. Va a provocarte lentitud del funcionamiento en el sistema operativo y vas a pensar que es tu PC la que funciona mal. O que es el sistema operativo el que te funciona mal. O que el técnico te hizo el trabajo mal. Los errores data provocan que desaparezca tu disco en la máquina en cualquier momento. Que el sistema se ralentice un montón. Eso provoca muchísimo. Son dos de las cosas más comunes. Especialmente la segunda. Que el sistema se vuelva tan lento y que le hayan llevado a formatear a 1000 lugares y que en ningún lugar le hayan dado la solución y que la máquina siga en la misma miseria. Entonces nosotros cuando analizamos todo eso le digo, mira, el riesgo es ese. Tienes esos riesgos, ¿lo quieres usar? O cambiamos de unidad. Yo te recomiendo cambiar de unidad. Te sale más barato cambiar de unidad que perder el disco y mandar a la recuperación de información. Y los clientes optan por una unidad nueva, sea mecánica o sea unidad de estado sólido, y reemplazan las unidades defectuosas. Ahora, ¿qué pasa con esos discos defectuosos? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo los usamos? Por lo general, nosotros a los clientes esos discos no se los entregamos. Es mejor no entregárselos porque pondríamos en riesgo la información de ellos. Ellos van a querer usar esos discos para guardar información delicada cuando no es recomendable. No es recomendable. ¿Sí? No se recomienda usar un disco con errores data ni con sectores defectuosos. Jamás. Porque el cliente va a pensar, no, es que todavía me lee, todavía me funciona. Y hay los técnicos chatarreros que suelen decir, no, es que si todavía te lee, puedes usarlo, te vendo un enclosure. Todo por vender, ¿no? Por sacar unos $10 más, en lugar de ganarse un buen cliente. Dice, no, yo te lo pongo acá en una cajita de estas de externo y con un cablecito pues le pasas la información y guardas ahí tu información delicada y ya, y puedes ponerle para música o para... Entonces le ponen en riesgo al cliente y provocan que el cliente en cualquier momento pierda su información, y eso me ha pasado bastante.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Como nosotros no le entregamos al disco, al cliente no le entregamos el disco, el cliente se lo decimos, obviamente, incluso cuando le entregamos el computador ya reparado, le digo, mire, este disco ya no vale. No vale y no se lo recomiendo. ¿Quiere llevárselo? Se lo lleva, pero deséchelo. No le sirve de nada tenerlo guardado ni como pisapapeles ni nada. O déjelo y nosotros nos encargamos de reciclar. Y sí, es verdad. Nosotros como TecnoPC Sistema nos encargamos del reciclaje. Cuando el disco mecánico o componentes electrónicos realmente ya no sirven ni siquiera para regresarles a ver, nosotros empacamos todo esto, todos estos componentes, y enviamos a una recicladora especial de componentes electrónicos que se encargará de hacer todo lo que tenga que hacer con todas las partes, piezas y componentes que tengan estos elementos. Pero en el caso de los discos que tienen errores data, ¿para qué sirven en TecnoPC? Estos discos los suelo utilizar para hacer pruebas. Por ejemplo, el cliente me trae la máquina, la computadora, me dice, ¿sabes qué? Miran, prendo la máquina y no me lee el disco, no me lee el sistema. Yo saco el disco del computador del cliente, lo pruebo en otro computador y resulta que sí lee. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cojamos nuestros discos de pruebas que nos han quedado, pues sí, con errores data, da igual que se mueran en el proceso. Pero mientras me detecten las pruebas, pues chévere, ¿no? Entonces cojo esos discos, conectamos en el equipo del cliente, prendemos, probamos. Sí nos detectó el disco. Entonces algo pasa ahí. O no me detectó el disco, algo pasa ahí. Entonces nosotros los utilizamos para hacer pruebas, para jugar con ellos, ¿sí? Para aprender con ellos. Para eso se los utiliza. Incluso los utilizamos para hacerlos externos en algunos casos con la intención de crear discos boteables. Por ejemplo, yo le puedo poner acá algunos programitas que me sirvan para instalar en el momento, algo rápido. Puedo poner un sistema operativo boteable, puedo poner un Linux boteable live o live, o como quieran llamarlo, o en vivo. Puedo poner cualquier sistema operativo que me permita arrancar desde esta unidad para hacer una evaluación del equipo, etc. Se puede utilizar para ese tipo de cosas, pero para guardar información, no es recomendable. Incluso, me ha pasado que he cogido uno de estos discos con errores data que sí, que han quedado de pruebas, y después de tanto machacarles, tanto usarles, simplemente dejaron de funcionar. Ya no lo reconoce el equipo, la PC, el computador, no lo reconoce nadie. Es más, no lo reconoce absolutamente nadie, ningún equipo, ni PC, ni nada. Murió, quedó en el olvido. Eso pasa mucho con esos discos con errores data. Así que hay que tener cuidado. Ya saben, he aportado con un poco de ideas, hemos conocido un poco más acerca de los errores ATA. No se olviden, los errores ATA son un error de comunicación entre la PC, la controladora SATA y el disco. Posiblemente algunos me vayan a preguntar, ¿y cómo entre la PC y la controladora? Bueno, tú para conectar este disco a la PC necesitas de un cable, ¿no es cierto? Necesitas un cable. El cable lo conectas al puerto de datos y al puerto de energía. El puerto de datos lo conectas a un puerto SATA en la PC. Esa PC tiene un controlador de sus puertos. El disco tiene su controladora también, que se encarga de administrar absolutamente todo esto. Entonces, si hay un error de comunicación entre los dos, un corte de energía, o un corte de datos, o un corte de error de comunicación, así, el disco va a registrar un error. Va a decir, ok, aquí hubo una redundancia cíclica, no se pudo leer ni escribir información, veamos qué pasó, va a decir el disco. Y va a intentar leer nuevamente la información, aquí está la información, y la guarda. Claro, nosotros no notamos de eso en realidad, simplemente cogimos el archivo y lo pasamos a un disco duro y se acabó. Pero en ese proceso, tan solo en milisegundos, puede registrar 2, 3, 10, 20, 100 errores ATA, errores de comunicación. Sea porque se conectó mal un cable SATA, está mal conectado, está suelto, está flojo, hay problemas, hubo apagones constantes en el equipo y el disco no se cerró completamente, no hubo un apagado correcto en el disco, hubo simplemente un fallo en el disco no se pudo comunicar con el equipo en ese momento por obvias razones, y todo eso genera este tipo de problemas. Los errores ATA son igual, por decirlo de alguna manera, a la redundancia cíclica provocada por un error de comunicación. Corte y fuera.
Así de simple, mis queridos amigos. Espero haber aclarado esas dudas del día de hoy y espero que me comenten sus experiencias con este tipo de discos, cómo les ha ido, si siguen funcionándoles hasta el momento. Hay que tener en cuenta que hay un límite de soporte en los errores data. Si el disco duro tiene 100 errores data, está dentro de todavía los parámetros normales. Incluso con 300 errores data todavía está dentro de los parámetros normales o aceptables. Pero si ya vemos que el disco tiene 20.000 errores data, 50.000 errores data, 90.000 errores data o más, porque sí me he topado con discos que tienen una cantidad brutal de errores data, señor, cambie ese disco o ese disco va a perder toda la información que usted tiene. Así de simple y sencillo. ¿Qué le sale más barato a un cliente? Comprarse un disco duro entre 50 y 100 dólares dependiendo del modelo, capacidad, marca y toda la vaina del disco, o pagar 1.000, 2.000, 3.000 dólares por recuperar esa información tan valiosa que no quiso sacar de un mugroso disco defectuoso porque el técnico no se lo recomendó correctamente. Bueno, ¿con qué aplicaciones podemos conocer el estado de los discos duros? Abajo en la descripción del video les voy a dejar tres herramientas que estoy muy seguro les va a ser de mucha utilidad. Crystal Disk Info, HDD Guardian y Victoria. Ahora, para terminar el video, vámonos al tema de los sectores defectuosos en un resumen bastante ligero o light. Los sectores defectuosos en un disco duro, primero que nada, existen dos tipos: lógicos y físicos. ¿Cómo se descarta que sea físico? ¿Cómo se descarta que sea físico? Pues físico es el segundo, no se ofendan, es el segundo, lógicos y físicos. Ok, el físico, para descartar que sea, escuchen bien por favor, para descartar que los sectores defectuosos de ese disco duro sean físicos, hay que hacer dos procesos. Los más sencillos, ahorita estamos hablando de forma casera, que lo pueden aplicar en cualquier lado, ¿sí? En algún momento, si es que nos animamos a revelar cosas, haremos ya a nivel técnico como se realiza dentro de un laboratorio, pero no. Ahorita les voy a enseñar dos procesos que se pueden utilizar para escanear sectores defectuosos, lógicos o físicos, descartarlos. Primero, vamos a utilizar el comando chkdsk/f/r. Este comando se va a encargar de analizar toda la superficie del disco y toda la sección de datos al mismo tiempo, detectando dónde están los sectores defectuosos y tratando de corregirlos. Si es que hay sectores defectuosos lógicos, el comando chkdsk/f/r los va a reparar de manera inmediata. ¿Cómo? Genera, por decirlo de alguna manera, una calibración en la magnetización que hay entre la lectura de datos, los platos y la aguja, corrigiendo el error. Corrige el error, mueve la información a un sector correcto, corrige el error y sigue escaneando. Si detecta que hay sectores defectuosos físicos, simplemente al finalizar el reporte te dirá: hay tantos sectores defectuosos. Ahora, ¿cómo podemos intentar solventar o cubrir esa falencia para descartar que realmente ese resultado no tenga nada que ver con sectores defectuosos físicos o lógicos? Muy simple, ahí entra el formato a bajo nivel y ahí se lo puede hacer con un programa bastante sencillo como es el HDD Low Level Format, o con Mini Tool Partition Wizard, que también nos permite hacer un formato a bajo nivel de segunda, tercero y cuarto nivel, por si acaso. Podemos usar estas dos aplicaciones. Mandamos a hacer un formato a bajo nivel del disco, eso va a tomar un par de horas, así que no se desesperen, ¿de acuerdo? Si es un disco duro de 1 tera, tanto de portátil o de PC, normalmente no debería tardar más allá de unas 2 horas en hacer un formato a bajo nivel. Si el disco duro ha tardado ya 2 días, 3 días, ese disco bótenlo a la basura, porque no es recomendable. Ese ya tiene problemas serios. Entonces, ahí sí ya descartamos primero el disco. Ahora,
Supongamos que el formato del disco se llevó a cabo en 1 o 2 horas, el de 1 tera. En ese momento, después de hacer el formato bajo nivel, podemos aplicar el comando chksk nuevamente para hacer un escaneo normal nuevamente de todo el disco y corroborar si siguen sectores defectuosos, si ya no hay sectores defectuosos o si aumentaron. Porque lo más probable es que aumenten. Es lo más común. Normalmente suelen aumentar sectores defectuosos en lugar de curarse. Ninguna aplicación, ningún programa de bolsillo, ningún programa como Victoria, HDD Regenerator u otros, ningún programa repara sectores defectuosos físicos. Ninguno. ¿Qué hace el HDD Regenerator? Supongamos que el disco duro tuvo sectores defectuosos físicos. Bueno, lógicos y físicos. Tanto Victoria como HDD Regenerator leen la superficie del disco. Ojo, a estas herramientas se las llama o se las conoce como herramientas salvavidas. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ello. Presten atención. Estas dos aplicaciones se encargan de leer la superficie del disco. Cada sector por sector, todos se encuentran en análisis. Todos los sectores se encuentran en análisis completo, profundo y detallado. Si una de estas aplicaciones detecta sector defectuoso, la tacha si es que esta no es reparable. Si es reparable, simplemente calibra, magnetiza correctamente esa pista o ese sector o ese clúster y continúa con el siguiente y así constantemente con todo el disco. Los sectores defectuosos los tacha. Le dice al disco, ok, tenemos el sector, suponiendo, el sector 1, este está dañado, no se corrige, no se corrige. Soy HD de Guardian o Victoria y no logro corregir este sector, ¿qué hago? Tachémosle. Le vamos a decir al disco que este sector no existe, que aquí no hay nada. Perfecto, que aquí este sector no existe. El disco, cuando llegue a ese sector, lo va a saltar. Lo va a saltar como que si no estuviese ahí. Va a continuar grabando en el resto de sectores. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Y por qué les llamo salvavidas? Y no reparadores. Primero, no reparan discos. No lo hacen. Lo que hacen es leer la información, tratar de magnetizar. Si son sectores defectuosos lógicos, bueno, sí los repara ahí. Pero si son sectores defectuosos físicos, no los va a reparar. Los tacha, le dice al disco que ese sector no sirve y listo. Pero la información que está en esos sectores defectuosos, que todavía son legibles, aunque no sean aunque no se puede escribir en ellos, pero puedo ver la información. Lo que hace es, lee la información, crea una copia de esa información en un sector nuevo. Crea una copia de esa información de ese sector defectuoso en un sector nuevo, dándome la posibilidad de que cuando Victoria o HD de Guardian terminen de escanear los discos, claro, ellos te van a decir, lo hemos reparado, pero cuando terminen de escanear, lo primero que tienen que hacer es, ok, evaluemos, conectamos el disco, verificamos, se lee la información, si se lee la información, vamos a ver un disco externo. Disco externo. Cogemos un disco externo y respaldamos inmediatamente toda la información que tengamos en esa unidad. Posteriormente, vamos a una tienda de confianza y compramos un disco nuevo. Así funciona. Estos programas, entre comillas, salvavidas, se encargan de ayudarnos a procurar el buen estado de o la salud de la información para que podamos resguardarla en un disco en perfectas condiciones. Para eso sirven estas aplicaciones. No sirven para que, como he visto, ¿no? Tengo el disco defectuoso, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Vas donde el técnico y el técnico te dice, tranquilos, eso se cura, deme $5 nomás, deme $5 para el café y para las colas, yo le reparo ese disco, yo le dejo funcionando el disco, yo le reparo, ya no, tranquilo, ese disco le va a funcionar unos 20, 30 años más. Pasa, por $5 para el café y para la cola nomás, porque tenían hambre. Y resulta que el cliente, por confiar en esos técnicos chatarreros,
baratos, para el colmo, muy baratos, pues lleva su máquina a la casa. Él confiado, porque el cliente no tiene la obligación de saber de tecnología, sino nosotros tenemos la obligación de asesorarle correctamente. El cliente confió en ese técnico chatarrero, llega a su casa y se pone a trabajar y de repente se pone a hacer su tesis y está trabajando en un proyecto de la empresa o está haciendo un trabajo especial para una compañía que tiene que entregarlo y es algo grande y de repente el disco quedó patas arriba, se murió, dejó de funcionar, se corrompió la información. Y no fueron los 30 años que le iba a durar como le dijo el técnico chatarrero, sino que le duró 2 días. Podría haberle durado un mes. Podría haberle durado un año. Tal vez. Ese también es otro punto. Los discos duros defectuosos, con sectores defectuosos, físicos o lógicos, y con errores ATA, no son predecibles. Yo no puedo decirle a un cliente, este disco le va a morir en 3 días, 4 horas, 2 minutos, 1 segundo. No le puedo decir eso a un cliente, porque le estaría mintiendo. Entonces hay que tener siempre mucha precaución de lo que le decimos a los clientes, de lo que les contamos a los clientes, de lo que hablamos con los clientes, y hay que ser muy técnico. Si somos técnicos que estamos recién empezando y que no tenemos ni un carajo de idea de cómo es el mundo o cómo funciona el mundo, primero que nada, asesorémonos, ¿sí? Asesorémonos, consultemos con otros colegas, busquemos información referente al tema, hagamos análisis, evaluemos las situaciones, hagamos pruebas, conozcamos, entendamos cómo funciona. Y luego, cobremos por hacer un trabajo técnico, ¿sí? Esas son mis recomendaciones a los técnicos que están empezando. Y hay canales para aquellos técnicos que están empezando y para los profesionales que ya están en el ambiente y necesitan de una comunidad donde se aporte y se apoye de este tipo de temas. Les puedo sugerir MasterTech. Abajo en la descripción del video les voy a dejar también ese canal para que se unan, pero ojo, tienen que responder las preguntas de ingreso. Los que no responden las preguntas de ingreso son no aceptados o rechazados, y encima son bloqueados, es decir que no tienen la posibilidad de volver a solicitar acceso a ese grupo, es más, ni lo van a volver a ver en su vida. Eso es porque tratamos de filtrar todos los malos usuarios que solo quieren entrar como noveleros o por moda a un grupito y tratar de pertenecer a algo. No, queremos gente que quiera realmente compartir tecnología, información y aprender de lo mismo, ¿sí? Eso sería todo. Ya saben cómo es el tema de los errores data, ya saben los sectores defectuosos, ya saben las otras situaciones, ya les he explicado. Y abajo también les voy a dejar la lista de reproducción donde hablamos muchos temas a nivel de discos duros para que se enteren un poquito más de cómo funciona el mundo en ese aspecto. Un abrazo y hasta la próxima.